A continuación, el pastor Javier Mejía presenta el tema número 10 de la serie Cómo crecer en el Espíritu. Saludos, apreciados amigos y hermanos. El título de nuestro tema para hoy, el 10º de esta serie, es Armamento espacial. Y sí, escuchó muy bien. Dijimos armamento espacial. No dijimos armamento especial, sino armamento espacial. Es decir, un armamento que procede de algún lugar allá del espacio exterior, de algún lugar del espacio profundo. Y no estamos hablando de ciencia ficción como la Guerra de las Galaxias, esa saga producida por Hollywood, por esos estudios cinematográficos. No, estamos hablando de ciencia real, no ficticia, y en este caso una ciencia espiritual. Estamos hablando del conflicto de los siglos, de una verdadera guerra cósmica entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Por lo tanto, estamos hablando de una guerra, de un conflicto espiritual. Como bien leemos acerca de ese conflicto en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 7. Entonces hubo una guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y con estas palabras la revelación nos va contando cómo se inició esta guerra en el cielo y cómo esta guerra luego trasladó su teatro de operaciones aquí a esta tierra, aquí en donde Satanás hizo caer en pecado al hombre, condenándolo a muerte eterna. Entonces nos hacemos las siguientes preguntas ante esta realidad. ¿Cómo sacudirnos el dominio, el poder de Satanás sobre nuestras vidas? ¿Cómo librarnos de sus tentaciones? ¿Cómo luchar contra un enemigo tan poderoso? Bueno, en Efesios, el capítulo 6 y el versículo 12, el apóstol Pablo describe la naturaleza espiritual de esta guerra de la cual estamos hablando. Y también nos hace saber acerca de lo formidables que son las fuerzas con las que cuenta a su favor el enemigo. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad. Ahí tenemos una extraordinaria descripción que Dios nos hace acerca de lo formidables, de la magnitud, de las fuerzas con las que cuenta el enemigo contra quien guerreamos, Satanás. Ahora, ¿con qué hacer la guerra contra estas huestes espirituales de maldad? ¿Qué tenemos en nuestro haber para enfrentarnos a este enemigo tan poderoso? ¿Con qué podemos enfrentar estas formidables fuerzas con las que cuenta ese enemigo? Sabemos que cuando los ejércitos de este mundo se enfrascan en guerra, cuentan con un arsenal, todo un sistema armamentístico. ¿Con qué hacen la guerra los ejércitos de este mundo cuando se enfrascan en esas conflagraciones, en esos conflictos bélicos? ¿Cuentan con armamento para hacer la guerra?
Por supuesto, esa es la característica de toda guerra. Hay un variado armamento para hacerla posible. Entonces, aplicando todo esto, esta guerra espiritual en la que usted y yo estamos involucrados, enfrascados, luchando para evitar que el diablo, el enemigo, nos despedace como león rugiente. ¿Con qué se hace esta guerra espiritual? ¿Con qué armamento contamos para hacerle frente a ese formidable enemigo? Para que se entienda que estamos en guerra contra Satanás, notemos cómo Éxodo, el capítulo 13 y el versículo 18, describe la formación que Dios dispuso para su pueblo Israel cuando salieron libertados de la esclavitud egipcia. Dice Éxodo 13, 18 lo siguiente: los israelitas salieron de Egipto en formación de combate. Note qué declaración, y es bíblica, es lenguaje bíblico. Y este lenguaje bíblico es un lenguaje al mismo tiempo bélico, un vocabulario propio de los ejércitos. Note la expresión, formación de combate. Pues mis hermanos, amigos, en esta guerra espiritual contra Satanás, como soldados de Cristo que somos, debemos adoptar una formación de combate para hacerle frente a los dardos del enemigo. Pero no basta con esto, sino que ahora, después de adoptar esa formación de combate, debemos echar mano de un armamento que debe ser tan bueno que sea capaz de derrotar a un enemigo tan poderoso como Satanás. Ahora la pregunta es, ¿contamos con ese armamento? ¿Tenemos ese armamento que debe ser tan bueno y tan efectivo que sea capaz, al ponerlo en acción, en ejercicio, sea capaz de derrotar a ese enemigo? ¿Contamos con dicho armamento? Y si lo tenemos, ¿cuál es? ¿En qué consiste ese armamento? En 2 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 4, el apóstol Pablo nos da la respuesta a esta pregunta. Dice lo siguiente, escuchen, extraordinaria declaración. Las armas con que luchamos, está diciendo el apóstol Pablo que contamos con un determinado armamento. Todavía no reservamos la descripción de dicho armamento, pero de entrada ya el apóstol Pablo nos pone en conocimiento de que contamos con ese armamento. Las armas con que luchamos no son del mundo. ¿No son del mundo? Y sigue agregando, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Note el contraste de las declaraciones. No son del mundo, por un lado, una declaración, y por el otro lado, la otra declaración, tienen el poder divino. Note, Pablo está hablando de armas, de armamento, de un arsenal. No dice el arma, no, dice las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. También dice que las usamos, este arsenal, este armamento, estas armas para luchar, es decir, para pelear, para guerrear, para batirnos en combate. Pero luego el apóstol Pablo agrega algo extraordinario, algo fuera de este planeta, pues dice que estas armas, como ya lo adelantamos, no son del mundo, es decir, no son propias de este mundo. Entonces, si no son de este mundo, la pregunta usted ya la formuló, ¿no es cierto? ¿De dónde son? Pues tendrían que provenir de algún lugar allá afuera, en el espacio exterior, en el espacio profundo, ¿no es cierto? Si no son de este mundo, tienen que ser
de fuera de este mundo. Ahora podemos entender por qué le pusimos ese título a nuestro 10º tema de esta serie. Lo titulamos Armamento Espacial. Un armamento que proviene de algún lugar, de allá afuera, en el espacio exterior. Y lo titulamos así porque el armamento espiritual que puede vencer a Satanás no se encuentra en este mundo, sino que proviene de otro lugar allá en el espacio. Entonces, ¿de dónde proviene este armamento espacial? ¿Dónde se origina este poder armamentístico capaz de derrotar a Satanás? Pablo contesta en el texto que acabamos de leer, que tiene su origen en Dios. Dice que tienen un origen divino, tienen el poder divino para derribar fortalezas. Es la expresión que utiliza ahí en 2 Corintios capítulo 10 y el versículo 4. Estamos hablando de poder divino contra poder satánico. ¿Quién vencerá en ese conflicto? Sabemos que Satanás es poderoso, sí, muy poderoso, y que además de eso tiene milenios de experiencia haciendo la guerra en este mundo. Muy cierto, sí, es poderoso, pero Dios es todopoderoso, y los milenios para Dios no cuentan, pues es eterno. De su poder divino nos reviste y nos entrena para la guerra, y con su armamento nos asegura la victoria total, porque las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. ¿Y cuáles son estas armas que nos son anunciadas por el apóstol Pablo ahí en 2 Corintios capítulo 10? ¿Cuáles son estas armas? Bueno, el mismo apóstol Pablo nos da una descripción de ese arsenal, y lo hace ahí en Efesios el capítulo 6, desde el versículo 10 y hasta el versículo 18 va elaborando esa descripción de todo ese arsenal. Vamos a repasarlo brevemente. Por ejemplo, en el versículo 11 encontramos la primera orden de batalla, diciendo: pónganse toda la armadura de Dios. Y luego, en el mismo versículo 11, explica para qué nos vamos a poner a colocar la armadura de Dios. Dice, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Luego, en el versículo 12, se hace una descripción del poder de las fuerzas contra las que luchamos. Lo que leímos ya, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad. Y después de esta descripción de esas fuerzas malignas espirituales contra las que luchamos, en el versículo 13, una vez más se repite la orden de batalla que ya había dado en el versículo 10. En el versículo 10, la orden de batalla introductoria es: pónganse toda la armadura de Dios. Y ahora en el versículo 13 vuelve a repetir esa orden de batalla diciendo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Firmes en su posición como soldados de Cristo. Luego de esta introducción, desde el versículo 14, ahí en Efesios capítulo 6, hasta el versículo 18, el apóstol Pablo va elaborando una lista de esta armadura, de este armamento espacial, de este arsenal espiritual con el cual contamos para resistir al diablo y estar firmes. De estas armas que tienen el poder divino de derribar fortalezas, como ya nos había indicado allá en 2 Corintios 10 el apóstol Pablo. Ahora aquí nos está dando la descripción de este arsenal, de todas estas armas contenidas en este arsenal de Efesios 6, que tienen en conjunto todas ellas ese poder divino para derribar las fortalezas de ese enemigo formidable contra quien luchamos, llamado Satanás.
Así que veamos la lista de este arsenal aquí en Efesios del capítulo 10. Comenzamos por la primera. Dice, ceñidos con el cinturón de la verdad. Ahí está esa arma en el versículo 14, en medio de tanta mentira que abunda en este mundo. Ceñidos con el cinturón de la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Y ahí en el mismo versículo 14 cita otro componente de este arsenal: protegidos por la coraza de justicia, la justicia de Cristo Jesús, salvaguardados, arropados, cubiertos, protegidos por esa coraza de justicia en Cristo Jesús. Luego en el versículo 15 agrega otro componente de este arsenal: calzados con la disposición de proclamar el evangelio. Extraordinario e increíble. Cada vez que usted, mi amigo, mi hermano, comparte con otra persona, un vecino, un compañero de estudio en el colegio, en la universidad, un compañero de trabajo, cualquier otro ser humano que todavía no ha entregado su vida a Cristo Jesús, cada vez que usted con una persona así comparte el evangelio, usted está demostrando que está calzado con la disposición de proclamar el evangelio, ese evangelio. Y hacer eso, ese acto, esa acción de compartir a Cristo con otros, es parte de ese arsenal, porque cada vez que le hablamos a otros acerca del amor de Jesús y su plan de salvación, se fortalece nuestra fe. Nos llenamos de poder de Dios, de poder divino, y esta fortaleza nos capacita para resistir a las artimañas del diablo y permanecer, estar firmes. Otro componente de este arsenal es mencionado en el versículo 16 de Efesios, el capítulo 6. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, galardón de los santos, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe, una vez confiada a los santos, ahí la tenemos como componente de este arsenal. El versículo 7, tomad el yelmo, el casco de la salvación en Cristo Jesús. Estar seguros de esa salvación en Cristo Jesús es como colocarnos sobre la cabeza esta parte tan estratégica, tan crítica, tan delicada. Es como colocarnos el casco de la salvación. Y en el versículo 17, ahí mismo dice, la espada del Espíritu, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Este es otro componente de ese arsenal. Y por último, en el versículo 18, el último componente citado aquí como parte de la armadura del cristiano, el apóstol Pablo dice, manténganse alerta y perseveren en oración. Ahí está el arsenal. Ahí están esas armas que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Esa es la armadura de Dios, con la cual, vestidos, podemos hacerle frente a las artimañas del diablo, a pesar de que luchamos no contra carne, no contra sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, señores, contra huestes espirituales de maldad. Revestidos con esta coraza de justicia, tenemos el poder divino para derribar esas fortalezas del maligno. Ahora, después de repasar la lista de este arsenal espiritual, se entiende mejor una poderosa declaración que Pablo hace en el versículo 10. Aquí de Efesios, el capítulo 6, el capítulo que contiene esta armadura. Ese versículo 10 es el que introduce precisamente esa armadura del cristiano. Y hay una declaración en ese versículo 10 que dice, fortalezcanse con el gran poder de Dios. Es decir, mis hermanos y amigos, esa armadura del cristiano con la que Dios nos cubre,
que tiene un origen divino que no es de este mundo. Esa armadura que tiene el poder para derribar las fortalezas del maligno. Esa armadura, por lo tanto, es toda una verdadera y auténtica fortaleza. Una fortaleza inexpugnable, porque todas esas armas están respaldadas por el gran poder de Dios. Cuando usamos esas armas, en lugar de que nuestra fortaleza sea derribada, caen las fortalezas del diablo, son derribadas, porque las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, como ya nos dijo el apóstol Pablo allá en 2 Corintios el capítulo 10 y versículo 4. Ahora, notemos que dos componentes de esta armadura, que están mencionados en el versículo 17 de Efesios 6 y en el versículo 18, esos dos componentes son la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, el primero, y el segundo, manténganse alerta y perseveren en oración, dice el versículo 18. Es decir, esos dos componentes son la Biblia y la oración. Y esas dos armas que forman parte de la armadura del cristiano tienen el poder divino para derribar fortalezas, señores. No son de este mundo. Tienen su origen en Dios y cuando las utilizamos nos estamos fortaleciendo en el gran poder de Dios. Esa es la razón por la que a lo largo de los 10 temas de esta serie hemos venido enfatizando una y otra vez la importancia de velar en oración y estudiar cada día las Escrituras. Esa es la razón por la que en el tema 2, si usted recuerda, le invitamos a hacer un pacto de oración para que usted se comprometa a apartar cada día un determinado tiempo dedicado a la oración, por lo menos 15 minutos, el 1% de 1440 minutos que tienen las 24 horas del día. Y esa es la razón por la cual en el tema 3 de esta serie le invitamos a hacer un pacto de estudio diario de la Biblia. ¿Por qué le hicimos esa invitación? ¿Y por qué ahora le reafirmamos una vez más esa invitación para que persevere en oración y persevere leyendo sus 2, 3, 4, 5 capítulos diarios de la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque esas dos armas tienen el poder divino para derribar fortalezas en su vida, para derribar fortalezas del enemigo, de Satanás, del diablo. Esas dos armas no son de este mundo, señores. Se originan en Dios. Y cuando usted echa mano de la oración y del estudio de la Biblia como armas, como componentes de esta armadura espacial, usted se está fortaleciendo en el gran poder de Dios. Mis apreciados, no lo perdamos de vista. Recordemos que somos protagonistas en un escenario en el que se libra el conflicto de los siglos aquí en esta tierra. El teatro de operaciones después que esta guerra se inició allá en el cielo, tal como lo describe Apocalipsis 12. Ahora el teatro de operaciones de esa guerra cósmica es este planeta, aquí donde vivimos, y por eso usted es protagonista en el escenario de ese conflicto de los siglos que se libra entre Cristo y Satanás. Una guerra cósmica entre Cristo y Satanás, una guerra entre el bien y el mal. El libro Profetas y Reyes, en la página 117, nos dice en relación con esta guerra lo siguiente.
Las batallas que se libran entre los dos ejércitos se está refiriendo al ejército de Cristo por un lado y al ejército de Satanás por el otro. Y en relación con esos dos ejércitos, esta declaración de Profetas y Reyes, página 117, dice que las batallas que se libran entre los dos ejércitos son tan reales como las que entablan los ejércitos de este mundo. Y agrega la cita: y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual. Óigase y entiéndase bien. Y para favorecer este mejor entendimiento, permítame leer una vez más la declaración. Las batallas que se libran entre los dos ejércitos, ya sabemos que está hablando del ejército del bien y el mal. Esas batallas son tan reales como las que entablan los ejércitos de este mundo. Y son destinos eternos los que dependen del resultado del conflicto espiritual, de esta guerra espiritual. Nótese los énfasis. Destinos eternos dependen del resultado de este gran conflicto, de esta guerra espiritual. Nuestro destino eterno depende del resultado de ese conflicto. Entonces, mis amigos, habiendo tanto en juego, como mi destino eterno, como su destino eterno, hay que ir presto y obedecer la orden de batalla que leímos en Efesios 6:10. ¿Cuál es esa orden de batalla? Pónganse toda la armadura de Dios. Por lo tanto, soldados de Cristo, fórmense en orden de batalla, como Dios le ordenó a su pueblo Israel del Antiguo Testamento. Pónganse toda la armadura de Dios, echen mano de la oración como arma que tiene el poder divino para derribar fortalezas. Por eso el Señor Jesús allí en Mateo capítulo 26 y el versículo 41 aconsejó: velad y orad. ¿Para qué? Para que no caigáis en tentación. ¿Para qué? Dice el apóstol Pablo en Efesios 6, para hacerle frente a las artimañas del diablo. Y acá Jesús dice: para que no caigáis en tentación, velad y orad. Empuñen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, cada día. Empuñen esta otra arma que también tiene el poder divino para derribar las fortalezas del enemigo. Así lo hacían los cristianos de Berea. ¿Se acuerdan la declaración allá en Hechos, el capítulo 17 y el versículo 11, que dice que estos cristianos pasaban escudriñando cada día las escrituras, no de manera casual ni circunstancial, una vez a la semana, una vez al año, una vez al mes, no, cada día. Así que, soldados de Cristo, fortalezcanse en el gran poder de Dios, ejercitándose cada día con estas armas para que se vuelvan diestros, expertos, hábiles en el uso de ellas para hacerle frente a las artimañas del enemigo. Manténganse fiel a su pacto de oración, dedicando al menos el 1% de su tiempo diario a orar. Son apenas 15 minutos, pero puede ir incrementando ese tiempo poco a poco. Quizás hoy, como resultado de este tema, usted tome la decisión de orar unos 20 minutos de hoy en adelante cada día, dejando los 15 minutos diarios pasados. Ahora me propongo orar 20 minutos cada día. Pero también manténgase fiel a su pacto de estudio de la Biblia. Si cuando allá en el tercer tema de esta serie, el pacto que hizo fue leer 2 capítulos diarios, quizás hoy decida subir a 3 capítulos. O si hizo un compromiso de leer 3 diarios, quizá hoy decida subir a 4. O si se comprometió a leer 4, quizá hoy decida seguir a 5. Recuerde, nuestro destino eterno depende de salir victoriosos en esta lucha espiritual.
Por lo tanto, soldados de Cristo, en guardia. Que el Señor añada su bendición.